metan la pata cuando les toque hacer el parcial, ¿sí? Tienen algunas cuestiones de factores comunes o cosas que nos olvidamos en el camino y que después, en el momento de poner una respuesta en un multiple choice, pueden hacer que metamos la pata. Bueno, el primer ejercicio muy similar al que yo les había hecho en un video. Nos están pidiendo un límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Por lo tanto, es un ejercicio de ¿qué tema? El 1, el segundo. ¿De qué? De sucesiones, sí señor. Y nos da una sucesión a sub n que multiplicada por 9 y sumada a 2/3 es mayor que algo y menor que algo. O sea, no nos dan la fórmula de a sub n. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué propiedad tenemos que usar? Sándwich. Muy bien. Y entonces, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué debería ocurrir para que nosotros podamos resolver sin problema este ejercicio? Que los límites de los extremos converjan en un mismo número. Muy bien. Que esto tienda a un límite L y rogar que esto tienda al mismo límite L. Y entonces lo que tengo que calcular es el límite cuando n tiende a infinito de cada una de esas dos sucesiones que están ensandwichando a la nuestra. ¿Con cuál quieren que arranquemos? ¿Con la más chiquitita o con la más grande? Bueno, entonces si quiero lo de la más chica, tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 5/3 por 1 menos 4 sobre n cuadrado, todo elevado a la n cuadrado, por e elevado a la cuarta. ¿Sí? Hay que calcular ese límite. Y entonces, lo primero que veo, y que a mí me parece que para ustedes va a ser bien simple, es darme cuenta que ahí hay algunas cosas que no dependen de n. ¿Cuáles son las cosas que no dependen de n? 5/3 y a la cuarta. Muy bien, el 5/3 se lee a la cuarta, y entonces yo puedo escribir 5/3 por e a la cuarta por el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 4 sobre n al cuadrado, todo a la n cuadrado. ¿Sí? Y una vez que tengo el límite ya lo más limpito posible, ¿qué tengo que hacer? Siempre con un límite. Ver a dónde tiende. Muy bien, ver a dónde tiende para ver si es indeterminado. El 4 sobre n cuadrado tiende a 0. 0. Y 1 menos algo que tiende a 0, ¿a dónde tiende? Tiende a 1. Y el n cuadrado, ¿a dónde tiende? Al infinito. Tiende a infinito. Por lo tanto, este límite es algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. Y eso es una Indeterminación. indeterminación. Y es una indeterminación Del tipo E. exactamente. Entonces identificamos que es una indeterminación de tipo E. Y como es una indeterminación de tipo E, me va a encantar que ese límite se parezca a los límites tipo E. Por lo tanto, no me olvido, importantísimo, del 5/3 y no me olvido del e a la cuarta. Y entonces, ahora sí, en este límite, que lo reconocí como una indeterminación 1 al infinito tipo E, voy a querer que se parezca al tipo E. Y el tipo E era 1 más algo. Y yo no tengo 1 más algo. ¿Qué tengo? Menos 4 sobre n cuadrado. Muy bien, tengo el menos. Y entonces, ¿qué voy a escribir? Vamos a hacer el paso previo. Lo voy a pensar así, como menos 4 sobre n cuadrado, todo a la n cuadrado. Sí. Pero el límite de tipo E no era 1 más menos 4, era 1 más ¿cuánto? Más 1. Muy bien, y entonces, ¿cómo me conviene escribirlo esto? 1 sobre n cuadrado sobre menos 4. Perfecto, entonces lo voy a escribir como 1 más 1 sobre
n cuadrado sobre menos 4, que sigue tendiendo a infinito. ¿Qué le voy a poner en el exponente? Muy bien, n cuadrado sobre menos 4. ¿Y voy a multiplicar por cuánto? Muy bien, por menos 4 sobre n cuadrado. Y todavía tengo que multiplicar por el n cuadrado original. Este n cuadrado de acá es este n cuadrado de ahí. ¿Sí? Y entonces lo vamos a reescribir para que quede bien clarito que esto es 5 tercios por e elevado a la cuarta por el límite cuando n tiende a infinito, y ahora lo que me convenía era escribir 1 más 1 sobre n cuadrado sobre menos 4 elevado a la n cuadrado sobre menos 4, ¿sí o no? Y todo eso elevado a la... Todo eso elevado a lo que sobró, a la menos 4 sobre n cuadrado por n cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Qué puedo hacer en ese exponente n cuadrado por menos 4 sobre n cuadrado? Muy bien, puedo simplificar el n cuadrado con el n cuadrado. ¿Y quién sobrevivió? Menos 4. Sobrevivió este menos 4 de acá. ¿Y el límite de la parte de abajo dónde tiende? Y ese Era menos algo que... 4. ¿A dónde tiende? A E. Exactamente, Infinito. eso tiende a E. Por lo tanto, el resultado de nuestro límite para la sucesión más chiquitita es 5 tercios por e a la cuarta por e a la menos 4. ¿Cuánto da e a la cuarta por e a la menos 4? 1. 1. 1. Por lo tanto, todo este límite, ¿cuánto nos da? 5 tercios. Muy bien. Quiere decir que el límite de la sucesión minorante, la que es menor que, nos da 5 tercios. Y entonces ahora, una vez que ya calculamos el límite de la más chiquitita, ¿qué nos queda calcular? La más grande. Muy bien, el límite de la más grande. Y entonces para el límite de la más grande, esto es el límite cuando n tiende a infinito de el coseno cuadrado de n sobre 5n cuadrado más 5 tercios. Y entonces lo que veo es que ahí, en lugar de tener un producto como tenía antes, lo que tengo es el límite de una suma. Y el límite de una suma por propiedad de límites, ¿a qué es igual? La suma de los límites. Muy bien, entonces esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito del coseno cuadrado de n sobre n cuadrado más, y lo escribo bien a propósito para que se note la propiedad, límite cuando n tiende a infinito de 5 tercios. Este límite es el límite cuando n tiende a infinito de una constante. ¿Cuánto da ese límite? 5 tercios. 5 tercios. Da la constante. Lo calculé al límite. ¿Por qué le, Queda claro, ¿no? ¿por qué le suprimiste el 5? ¿A quién? Ay, perdón, porque me olvidé de ponerlo. Gracias. A este. Ahí está, 5n cuadrado. Gracias. Bueno, entonces, esto nos quedó 5 tercios, que es el resultado del límite de atrás. Lo paso adelante para que me quede después el otro límite. Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de un coseno cuadrado. ¿El coseno tiene límite en el infinito? No, está acotado. No, está acotado. ¿Y qué me encantaría? No. Que eso acotado esté multiplicado por ¿cuánto? Por un 0. Por algo que tiende a 0. Entonces, a ese límite lo voy a escribir como 1 sobre 5n cuadrado por el coseno cuadrado de n. Y entonces, en ese límite, vamos a decir que el coseno no tiene límite, pero está acotado, y el 1 sobre 5n cuadrado tiende a Tiende a 0. 0. Y algo que tiende a Cero. 0 por algo que está acotado, todo esto tiende a Infinito. 0. 0, 0. a 0. Tiende a 0 por acotado, tiende a 0. Y 5 tercios más algo que tiende a 0, ¿cuánto da? 5 tercios. Muy bien.
nos dio 5 tercios. Nos dio 5 tercios el límite de la mayorante y 5 tercios el límite de la minorante. Por lo tanto, como este límite me dio 5 tercios y este límite también me dio 5 tercios, ¿esto a dónde tiene que tender? Y a 5 tercios. Tiene que tender a 5 tercios, ¿sí? Entonces, obligatoriamente, el límite, cuando n tiende a infinito, de 9a sub n más 2 tercios, y lo voy a escribir entre paréntesis porque es el límite de todo lo que tengo ahí en el medio de mi desigualdad, todo ese límite tiene que dar como resultado 5 tercios. Por propiedad del límite, tengo el límite de una suma, y el límite de una suma es, lo dijeron recién. Muy bien, la suma de los límites. Por lo tanto, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 9a sub n más el límite cuando n tiende a infinito de 2 tercios. Y el resultado de eso tiene que ser 5 tercios. Igual que en el de recién, el límite cuando n tiende a infinito de una constante es el valor de la constante. Y en este límite, en el límite cuando n tiende a infinito de 9 por a sub n, la misma propiedad del principio. Hay una parte a sub n que depende de n y una parte, 9, que no depende de n. ¿Qué puedo escribir ahí? 9 límite. 9. Muy bien, 9 por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Y entonces esto lo que me quedó es que simplemente 9 por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 2 tercios, esto tiene que dar ¿cuánto? 5 tercios. 5 tercios. Y entonces hice todas estas propiedades para que apareciera esta expresión de acá, que es la que me están pidiendo que yo encuentre. ¿Qué hago para despejar ese límite de a sub n? Muy bien, entonces me va a quedar 9 por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n igual a, como dicen ustedes, 5 tercios. Paso el 2 tercios restando, 5 tercios menos 2 tercios es 3 tercios, o sea, 1. Y después, ¿qué hago con el 9? O sea, dividir. Muy bien, y entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de a sub n igual a 1/9, que es la respuesta que teníamos que dar, porque lo que nos preguntaban era justamente eso. Fíjense que yo me tomé el laburo de hacer pasito por pasito el ejercicio para darme cuenta cuáles eran las propiedades de límites que iba a utilizar y para no perder ninguna constante por el camino. Si yo, por ejemplo, miraba solamente esta parte de acá, hubiera dicho que el límite era, donde lo teníamos, era e a la menos 4. Sí. ¿Sí? Y si me olvidaba de este 5 tercios, si me olvidaba de este e a la cuarta, esto me iba a dar un límite y este me iba a dar otro. Y si me daban límites distintos, ¿qué pasaba? ¿Podíamos decir cuánto valía el límite de a sub n? No. No, podría tranquilamente no existir. Por eso es importante hacer las cuentas, porque nosotros suponemos que si hay algún ejercicio con la propiedad del sándwich, lo más probable es que los límites de la minorante y de la mayorante les den iguales para que después puedan usar el procedimiento que les acabo de mostrar. Si no les dan iguales, revisen por las dudas, porque muy probablemente hayan metido la pata en alguna cuenta. Fíjense que digo en alguna cuenta y no en alguna parte del procedimiento de qué es lo que tienen que hacer. El gravísimo problema del multiple choice es que si ustedes le chingaron en una cuentita porque se olvidaron, no sé, un 5 tercios o se olvidaron un e a la cuarta o algo perdido por ahí, el ejercicio igual se podía rescatar porque ustedes la parte del cálculo del límite
la saben, se equivocaron en un número nada más. Fue una distracción. En cambio, en un multiple choice, distraerte en ese numerito que te olvidaste de sacar de factor común o que lo transcribiste mal cuando pasaste de un renglón al otro, hace que después pongas una respuesta que no es la correcta. Y eso vale 0. No vale, mirá, hizo bien todo el procedimiento, pero le pifió solamente en una parte. Porque el procedimiento no lo entregás. ¿Está? Sí. ¿Sí? Revisar. ¿Puedo pasar a la siguiente? Una pregunta. O sea que en caso de que los dos no estén iguales, ya directamente sería casi imposible calcular cuánto No, vale sería A. casi imposible, no. Es imposible saber qué es lo que le pasa a sub n. Porque podría tranquilamente tener límite y no lo vas a saber. Si tiene un límite, tendría un límite entre el menor y el mayor, pero podría no tener límite. Podría estar oscilando tranquilamente. Claro. Y ahí perdiste. Bueno. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Bueno. Siguiente ejercicio, ejercicio tipo 2. ¿Nos hablan de qué cosa en este ejercicio? Hallar ahí. Derivabilidad. La derivabilidad. Nos hablan de que la función sea derivable. Y nosotros sabemos que aun cuando nos hablen de derivabilidad, una de las cosas que nos conviene para tratar de no meter la pata es hablar primero de... Continuidad. Muy bien. Entonces, primero hablamos de continuidad de la f de x. ¿En dónde? En 0, ¿no? En x igual a 0. Por lo tanto, lo primero que tengo que fijarme es cuánto vale la f en 0. La f en 0, ¿con cuál? ¿Con la parte de arriba o con la parte de abajo? La de abajo porque dice mayor o igual, ¿no? Y entonces, lo único que tengo que hacer para calcular la f en 0 es poner un 0 donde dice x, y entonces la cuenta sería b por 0 más 2. Pero b y a son números. Y b por 0, ¿cuánto va a dar? 0. ¿Más 2? 2, muy bien. Lo segundo que tengo que calcular es el límite cuando x tiende a 0. ¿No sería menos 2? No, b por 0, 0. 0 más 2. No, pero si lo pasás al otro lado... No, no lo da igual a pasé, cero. resolví no, la pero es cuenta. Hice la cuenta. b por 0, Claro, 0. claro. Y 0 más 2, 2. Es el 2 que está ahí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora tengo que calcular me el perdí ese límite cuando detalle. x tiende a 0. Miren la función. ¿Es la misma del lado izquierdo que del lado derecho del 0? La formulita de la función. No se comporta distinto. No. Y entonces, Hay que calcular los muy límites bien, laterales. como es distinta, voy a tener que calcular, por un lado, el límite cuando x tiende a 0 derecha de la f, y por otro lado voy a tener que calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la f. ¿Y qué le voy a pedir a estos dos límites para que la función sea continua? Iguales. Que sean iguales. Muy bien. Bueno, arranquemos entonces con el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Sí. 0 por derecha, ¿qué fórmula? Bx más 2. Muy bien, bx más 2. Pero la función b por x más 2 es una función lineal. Y las funciones lineales son continuas, así que en esa parte no tenemos problema. b por casi 0 tiende a 0. Por lo tanto, b por x más 2, ¿a dónde tiende? A 2. 2. Por lo tanto, este límite da como resultado 2. ¿Qué límite tengo que calcular ahora? Por izquierda. Muy bien, entonces tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de a por el seno de 5x cuadrado más x, todo esto dividido x. Fíjense que la parte de arriba es la composición entre una trigonométrica, que es continua y derivable, y una cuadrática, que es continua y derivable. Por lo tanto, la parte de arriba seguro va a ser una función como Continua y derivable. continua y derivable.
cuando x tiende a 0, 5x cuadrado más x, ¿a dónde tiende? Cero. A 0. Y el seno de casi 0 multiplicado por cualquier a real, ¿a dónde va a tender? Cero. A 0. Y la parte de abajo es x, que tiende a 0. ¿Sí? Y si es 0 sobre 0 y las funciones son continuas y derivables, ¿qué es lo que nos conviene hacer? L'Hopital. Una Muy bien. determinación Viene de a ser solución. L'Hopital. L'Hopital. Ojo, que también podrían hacer, si ustedes quisieran, como es el seno de algo chiquitito, podrían decir, bueno, el seno de algo chiquitito sobre eso mismo chiquitito y usar que eso tiende a 1. Pero para nosotros es más barato hacer L'Hopital. Y si hago L'Hopital, me tengo que acordar que lo que tengo que hacer es derivar. Pero tengo que derivar ¿cómo? ¿Tengo que derivar un cociente o tengo que derivar numerador por un lado y denominador por el otro? Por separado. Por separado. Cada uno por separado. Entonces la derivada de la parte de arriba es a por. Si es el seno de algo, que yo dije que era una composición, ¿qué regla hay que usar? Muy bien, entonces la derivada del seno es el Coseno. coseno. En este caso, de 5x cuadrado más x. Por la derivada de 5x cuadrado, que es 10x. 10x, más la Más derivada uno. de x, que vale 1. 1. Todo esto dividido, la derivada de x, que vale 1. 1. Fíjense que ya la parte de abajo no tiende a 0, ni va a tender a infinito, por lo tanto quiere decir que nuestra indeterminación en principio ya se resolvió. Y entonces, 5x cuadrado más x tiende a 0. El coseno de casi 0 tiende a 1. 1. 10 por x más 1, 10 por x tiende a 0, y algo que tiende a 0 más 1 tiende a 1. Por lo tanto, ¿a dónde tiende la parte de arriba? A. A. ¿Y la parte de abajo? A 1. Por lo tanto, el límite por izquierda da A. A. Y entonces, como nosotros queremos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la f sea igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la f, como el límite por derecha nos dio 2 y el límite por izquierda nos dio a, no le queda otra que para que sea continua, a tenga que valer ¿cuánto? 2. 2, obligatoriamente. Porque si a no vale 2, la función no es continua. Y si no es continua, seguro ¿qué cosa no va a hacer? No va a ser derivado. No va a ser derivable, que es lo que me están pidiendo. Entonces, recién ahora analizo la derivabilidad. ¿Dónde analizo la derivabilidad? Y analizo la derivabilidad en 0. Y la derivabilidad en 0 me dice, y bueno, mirá, esto es el resultado de el límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, menos f en 0, todo esto dividido h. Pero 0 más h es h. Por lo tanto, todo este pedacito es lo mismo que la f de h. O sea que el límite que yo tengo que calcular es el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0, todo dividido h. El problema es que cuando h tiende a 0, puede tender a 0 por derecha y a 0 por izquierda. Y nuestra fórmula a 0 por derecha o a 0 por izquierda no es la misma. Y entonces, ¿qué tengo que calcular? Los laterales. Muy bien. Vamos a calcular el primer lateral simple, que lo podríamos hacer sin ningún problema directamente por fórmula. El primer lateral simple es el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Si tiende a 0 por derecha, quiere decir que es más grande que 0, y para los más grandes que 0, la fórmula, ¿cómo sería? X más 2. Claro, pero en lugar de x tengo De h, h. o sea, sería b por h más 2. Todo esto dividido, perdón, b por x más 2, Menos 2. menos la f en 0, me estoy olvidando la f en 0, que ¿cuánto valía la f en 0? 2. 2. Todo esto dividido h. El más 2 con el menos 2 lo puedo cancelar. Y entonces esto, por cociente incremental, es el límite cuando h tiende a 0 por derecha
de pH B por H que sobre H. Pero ¿qué hago con la H que está multiplicando y la H que está dividiendo? Las podemos simplificar. Y entonces este límite es el límite de una constante. ¿Y esa constante cuánto vale? B. B. Por lo tanto, este límite da B. Esto es si lo hago con el cociente incremental. Si no lo hubiera hecho con el cociente incremental, si hubiera usado una tabla, ¿cuánto sería la F' por el lado derecho? Estoy haciendo abuso de notación. La derivada de B por X, B, más la derivada de 2 que vale 0, y B más 0 vale B. O sea que en este caso, llegar al B, lo podíamos hacer de esta manera, con el cociente incremental, o lo podíamos hacer también, porque era fácil, mediante la tabla y reglas de derivación. En cambio, el otro límite que necesito, el límite cuando H tiende a 0 por izquierda, es más fulero, porque es Hay una división, hay cosenos. el de esta parte. Fíjense, hay una composición y una división. Si lo quiero derivar por tabla a eso, me va a quedar un asquito, ¿sí? Entonces, es preferible, solo por ese motivo, es preferible usar el cociente incremental. Entonces, en ese caso, el f de h sería A. En un supuesto examen, si yo tengo ganas de hacer las cosas para que salgan feas, lo podría hacer así, ¿no? Obvio, ¿sí? A ver. Y entonces, la f de h sería 2 por el seno de 5h cuadrado más h Sobre H. sobre h, menos la f en 0 que vale 2, Por H. todo esto dividido h. Como siempre, límite cuando h tiende a 0, y cuando digo como siempre a 0 por izquierda, saco h de denominador común y nos queda, ¿qué cosa? El menos 2 era por el F0, ¿no? Exactamente, esto de acá es f en 0, sí señor. Y entonces, ¿qué nos queda? De 5h cuadrado más h, menos 2h. Pero todavía tengo este h de acá, dividiendo, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre h. O sea, todo esto yo tendría que multiplicarlo por 1 sobre h. Pero Marcelo les contó repetidas veces, y yo también, que en lugar de multiplicar por 1 sobre h, puedo poner un h al cuadrado. Y entonces, de nuevo, ¿qué tengo que analizar ahora? El límite. Si el límite es indeterminado o no. Como es el de un cociente incremental, ¿qué me debería dar lógicamente? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Bueno, chequeemos que efectivamente da así. 5h cuadrado más h tiende a 0. El seno de algo que tiende a 0 tiende a... De 0. Y multiplicado por 2 tiende a 0. ¿Y el 2h a dónde tiende? A 0. ¿Y el h cuadrado a dónde tiende? A 0. Por lo tanto, es una indeterminación del estilo 0 sobre 0, e igual que el límite anterior, nada más que este en términos de la variable h, nos va a permitir utilizar la regla de L'Hopital. Y entonces, ¿qué nos queda? Límite cuando h tiende a 0 por izquierda de... ¿Cuánto vale la derivada de 2 veces el seno de 5h cuadrado más h? Lo hemos hecho. 2 por... Coseno. Muy bien, la derivada del seno es el coseno, y es el de 5h cuadrado más h, por la derivada de 5h cuadrado más h, que es... 10h más 1. Muy bien, y entonces ahí paro un poquito y digo, fíjense, ¿no es lo mismo que recién? Nada más que en lugar de usar la variable x, estoy usando la variable h. Sí. Muy bien, y después la derivada de 2h es 2. Y todo esto va dividido, derivada de h cuadrado, que es 2h. ¿Sí? Y entonces ahora analizo de nuevo a ver si pude resolver la indeterminación.
Cuando h tiende a 0, 5h cuadrado más h tiende a 0. El coseno de algo que tiende a 0 tiende a Tiende a 1. 1. Y algo que tiende a 1 por 2 tiende a 2. Y el 10h tiende a 0, más 1 tiende a 1. Por eso, algo que tiende a 2 por algo que tiende a 1 tiende a 2. Menos 2, toda la parte de arriba tiende a 0. 0. ¿Y la parte de abajo a dónde tiende? También a 0. También tiende a 0, ¿no? Por lo tanto, estamos en un caso de 0 sobre 0. Miremos el numerador. En el numerador hay un producto. Al producto lo puedo derivar sin absolutamente ningún problema. Y es un producto entre un coseno de una cuadrática y una lineal. El coseno de la cuadrática, ¿qué tipo de función es? La composición. Una composición entre funciones continuas y derivables. Por lo tanto, es derivable. Por lo tanto, puede usar la regla de L'Hopital, ¿no? Y entonces esto nos queda. Ahí podríamos haber hecho el de la función trigonométrica, ¿no? Ese límite con x tiende a 0 del seno sobre... Pero ahí no seno de tengo el x sobre seno, el x. coseno. No, en el anterior. En ¿En el cuál? anterior. ¿En este? Ahí. Sí. Hubiese sido más fácil. No te convenía porque después te quedaba arrastrado. Si yo separaba, si vos querés que yo separe esto así, también después me quedaba esta parte así. Y el 2h sobre h cuadrado es un menos 2 sobre h, que cuando h tiende a 0, se te complica. Infinito y... ¿Sí? Entonces, si hago L'Hopital, esto nos queda, límite, cuando h tiende a 0 por izquierda de, tengo que usar la regla del producto. La derivada del 2 coseno de algo es 2 por menos seno, ¿de quién? 5h más h. 5h cuadrado. 5h cuadrado más h, por la derivada. La derivada es 10h más 1. Muy bien. Por el 10h más 1 de la derivada, pero queda por el 10h más 1 que estaba sin derivar, o sea que el 10h más 1 queda elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo que está dentro de un seno y un coseno, ¿nunca se deriva? Sí, ¿cómo que no? Lo acabo de mostrar que lo derivamos. Fíjate que yo lo que escribí acá es la derivada del 5h cuadrado, 10h, la derivada de h que vale 1, pero quedaba multiplicado por el 10h más 1 sin derivar, el 10h más 1 sin derivar que teníamos ahí, y entonces en lugar de escribirlo de esa manera, lo escribí al cuadrado. ¿Sí? Y a esto todavía lo tengo que sumar a el 2 coseno de 5h cuadrado más h, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Y la derivada del segundo cuánto vale? ¿Cuánto es la derivada de 10h más 1? 10. 10. Y todavía me queda menos la derivada de 2, que vale 0. 0. Y todo esto va sobre la derivada de 2h, que vale 2. 2. Muy bien. Y entonces ahora volvemos a analizar a ver si se salvó la indeterminación. Cuando h tiende a 0, 5h cuadrado más h tiende a 0. El seno de casi 0 tiende a 0. 10h más 1 tiende a 1 y al cuadrado tiende a 1. Pero ¿qué pasa con algo que tiende a 0 por algo que tiende a 1? Tiende a 0. Tiende a 0 y multiplicado por 2 A 0 igual. tiende a 0. Y entonces ahora tenemos que 5h cuadrado más h tiende a 0, el coseno de casi 0 tiende a 1, multiplicado por 2, ¿a dónde tiende? A 2. Y multiplicado por 10 tiende a... O sea que la parte de arriba tiende a 20. Y la parte de abajo, ¿a dónde tiende? A 2. Y 10 dividido 2, perdón, y 20 dividido 2, ¿cuánto nos da? 10. Y entonces, para que sea derivable, ¿qué le voy a pedir yo al límite por izquierda y al límite por derecha? Que sean iguales. Que sean iguales. El límite por derecha, ¿cuánto nos dio? B, si no me equivoco. B. ¿Y el límite por izquierda? 10. 10. Entonces, ¿cuánto tiene que valer B y cuánto tiene que valer A para que la función resulte derivable en x igual a 0?
2 y 10. 2 y 10. 2 y 10. Fíjense, lo contó Marcelo en la banda horaria anterior, que uno podría haber no hecho esto y haber arrancado directamente por la derivabilidad, ¿sí? Y entonces no hubiera tenido de movida que el valor de A vale 2. Pero cuando nosotros miramos acá, si A no fuera 2 y ponemos un A ahí, también tendríamos que poner un A ahí, ¿sí o no? Y por lo tanto también tendríamos que poner un A ahí. Por lo tanto, la parte de arriba tiende a menos 2 y la parte de abajo, ¿a dónde tiende? ¿A dónde tendía? A 0. Por lo tanto, para que este límite sea finito, porque algo que tiende a 0 en la parte de abajo me va a tirar a infinito la parte de arriba, entonces le teníamos que pedir que A menos 2 valga 0. Y entonces, perdón, me voy por acá, después lo voy a sacar, por lo tanto ahí no le quedaba otra que A ser igual a 2. Pero es más difícil avivarse de esa, Más feo. claro, de que te dé el A igual a 2 en esa situación. Era más fácil, total van a tener un montón de tiempo, arrancar con la cuestión de la continuidad. ¿Por qué? Y porque cuando tenemos dos parámetros, en general, el primer parámetro sale por continuidad y el segundo parámetro por derivabilidad. Y se ve más simple. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Puedo cambiar en la pantalla? Muy bien. Otro ejercicio que tiene muchísimas chances de entrar. Un ejercicio donde nos dicen que h es una función derivable. Nos dicen, entonces, h es derivable. Y si h es derivable, obligatoriamente h es... Muy bien, alguien lo dijo por ahí. H es continua, obligatoriamente, y eso va a ser importantísimo para nuestro estudio. No conocemos quién es h. Sí conocemos que nuestra h' es x menos 2 por 5 menos x. Y x menos 2 por 5 menos x, ¿qué tipo de función es? Una cuadrática. Cuadrática. Muy bien, es una cuadrática. Y la cuadrática es polinómica. Y la polinómica, ¿qué característica tiene? ¿Quién es el dominio de una función polinómica? Los reales. Muy bien, son todos los reales. Y además es una función continua y además derivable. El hecho de que nuestra función sea continua, nuestra h sea continua porque era derivable y que la derivada tenga como dominio a todos los reales, me está diciendo que además eso tiene que coincidir con el dominio de h. ¿Sí? Por lo tanto, los extremos de h, ¿en dónde van a estar? En el vértice. No. En el vértice. ¿Dónde van a estar los extremos de h de x? Los extremos podían estar ¿dónde? Donde la derivada. O la derivada, En donde la derivada vale 0. donde la derivada vale 0, o donde no existe, no la f, vamos a escribirlo como corresponde, donde la h' no existe. Ahora, eso no puede ocurrir, porque sabemos que la f y la f' tienen exactamente el mismo dominio, por lo tanto, esta posibilidad ya viene negada. Entonces, la única posibilidad de extremos las vamos a tener donde la derivada valga 0. Pero el ejercicio, si se fijan, nos está hablando que la x está en un intervalo cerrado. Y entonces, Marcelo les contó el teorema de Weierstrass. ¿Y qué les dice el teorema de Weierstrass? Que si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué tiene que tener adentro de ese intervalo cerrado?
Un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Muy bien. Y ese máximo absoluto y ese mínimo absoluto puede estar En los extremos. exactamente. También hay que analizar. Justo igual son los mismos números. Bueno, pero en este te digo, analizar los extremos del intervalo cerrado. En esos extremos puede tener o va a tener máximos o mínimos que podrían ser máximos o mínimos absolutos. Entonces, nuestra historieta Si los sigue. extremos, la función vale lo mismo. Sería, y ponerle que justo en esos extremos es máximo. Sería que tiene Bueno, dos máximos. Justamente, es lo que vamos a tratar de analizar. Sí, podría tener dos máximos. Vos podrías tener un máximo acá y otro máximo acá. Y estás estudiando esto en el intervalo AB. Perfecto. ¿Sí? Y pueden ser los dos. Y entonces en el medio, por ejemplo, ¿a quién tendrías? El mínimo. ¿Al mínimo de qué tipo? Mínimo absoluto. Muy bien. ¿Y vos te diste cuenta de esto? Porque yo recién, ¿qué fue lo que hice? ¿Un qué? ¿Cómo? Un gráfico. Un gráfico. Y entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Un gráfico. Bueno, Aproximado. entonces, vamos a intentar hacer un gráfico. Vamos a ver entonces los extremos. Y entonces, si quiero los extremos, crecimiento y decrecimiento, voy a pedir h' de x igual a 0. Pero si h' de x es igual a 0, quiere decir que x menos 2 por 5 menos x sea igual a 0. Y eso nos obliga a que o x menos 2 vale 0, o que, bueno, no x, que tendría que escribir ahí. 5 menos x. Exactamente. O que 5 menos x sea igual a 0. Pero de x menos 2 igual a 0 sale x igual a 2, y de 5 menos x igual a 0 sale x igual a 5. Justo los que. Los extremos. Los Los extremos del extremos del intervalo. intervalo cerrado. Y entonces nos facilita la cosa, porque yo quiero ver qué va a tener en 2, voy a analizar el signo de la derivada entre 2 y 5, y quiero ver qué puede tener en 5. Y entonces, entre 2 y 5, ¿dónde analizo la derivada? Y puse f de nuevo, y no es f, ¿es quién? H. Es h. Entonces vamos a hacer h' en 3. Si yo quiero h' en 3, lo único que tengo que hacer es agarrar la fórmula de h' y poner en la x un 3. y entonces me queda 3 menos 2 5 menos 3. por 5 menos 3. Pero 3 menos 2 nos da 1, nos da positivo. Lo que me interesaba era ver que esto era positivo. ¿Y 5 menos 3? 2 positivo. Positivo. En este caso 2. Y 1 por 2 da 2, positivo. En realidad, me alcanzaba con ver que positiva esta parte por positiva esta parte me iba a dar como resultado positivo. O sea que esta h' era positiva. Y si es positiva, ¿cómo es la función? Creciente. Creciente. ¿Y creciente cómo? Si me dio positiva, no positiva y 0. Estrictamente. Muy bien, estrictamente creciente. Y si es así, ¿qué tiene en x igual a 2 la función h? ¿Un qué? Un mínimo. Muy bien, tiene que tener un mínimo. Y entonces en 5, ¿qué tiene que tener? Máximo. Tiene que tener un máximo. ¿Puede tener alguna cosa rara entre 2 y 5? No. No. Y entonces, ya está. No necesito hacer absolutamente nada más, salvo mirar que nuestra función, nuestra h original en 5, ¿cuánto vale? Menos 4. Menor a Menos 0. 4. Entonces,
nosotros vamos a decir, bueno, por acá tengo el 2, por acá tengo el 5. Lo que sé es que en 5 vale menos 4. O sea que nuestra función, nuestra h, viene por acá. Y ahí tiene un máximo, que no sale por derivación, pero tiene un máximo. Y entre 2 y 5, ¿cómo es la función? Estrictamente creciente. Creciente. Es estrictamente creciente. Por lo tanto, f en 2, ¿cómo tiene que ser comparada con f en 5? Menor. Tiene que ser menor. H. Por lo tanto, tendremos por acá, la f no, sino la h, la tengo otra vez con el problema de nuestra letrita. Esto es h en 2. H en 2, obligatoriamente, tiene que ser menor que menos 4, para que se cumpla que en 2 haya un mínimo, que en 5 haya un máximo, y que entre 2 y 5 la función sea creciente. Entonces, nuestra h tiene que venir de este puntito de acá. Pero el crecimiento tiene que ser ¿cómo? Estricto. Estricto. Por lo tanto, ¿puedo hacer un dibujito que haga una cosa así? No. No. ¿Puedo hacer un dibujito que haga una cosa así? No. Porque el crecimiento no es estricto. Sí, de hecho, en el primero crecía y decrecía. Entonces, dibujo algo que sea estrictamente creciente. Entonces, este es un gráfico aproximado para h de x entre ¿quién y quién? Menos Entre 2 y 5. Y lo que veo es que entre 2 y 5, nuestra h de x está por debajo todo negativo. del eje x. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de mi h de x? Menor a 0. Que es menor a 0, y si es menor a 0, h de x es distinta de 0, que es justo lo que me estaban pidiendo probar. Pruebe que la h de x es distinta de 0. Y entonces, ¿qué? Profe, acá Joaquín Botazzi tiene una duda. Sí, ¿Cuál era el criterio que te decía si era creciente estrictamente o no? el signo de la derivada. Si la derivada es positiva, es estrictamente creciente. Si la derivada es positiva o 0, la función es creciente, pero podría aplanarse y tener derivada 0. ¿Sí? De la misma manera, para la derivada, si nos da negativa. Si da siempre negativa, solo negativa, la función es estrictamente decreciente. Tiene que ir siempre para abajo. Mientras que si es negativa o 0, podría de nuevo aplanarse. ¿Se entendió? Ahora, para hacer este ejercicio, yo tuve que llegar a esto de acá. ¿Qué tuve que hacer? ¿Un qué? Un gráfico. Y para hacer un gráfico, ¿qué tuve que hacer? Un estudio de la función. ¿Qué cosas de un estudio de una función no tuve que utilizar ahora? Y no tuve que usar la asíntota horizontal o la asíntota oblicua porque me dieron un intervalo cerrado. Y si me dan un intervalo cerrado, no puedo calcular el límite a más infinito o el límite a menos infinito. Fíjense que si no me hubieran dado ese intervalo cerrado, como el dominio tanto de h como de h' eran los reales, yo por ahí hubiera tenido que calcular el límite cuando h tiende a infinito y el límite cuando h tiende a menos infinito. Ahora, eso no lo puedo hacer. No solo porque me están dando un intervalo cerrado, sino porque además, ¿qué cosas yo no conozco? Exactamente, no conozco la fórmula de h. ¿Sí? Entonces uno trata de hacer el gráfico utilizando la menor cantidad de data o de cosas que sean obligatorias. ¿Está bien? Clave para este ejercicio. ¿Cómo eran tanto la h como la h'? Funciones como Continuos y derivables. continuas y derivables.
Y si es una función continua y derivable en un intervalo cerrado, los extremos los va a alcanzar en ese intervalo cerrado. Va a tener un máximo absoluto, un mínimo absoluto, que pueden estar ¿dónde? O donde la derivada valga 0, o en los extremos de ese intervalo cerrado. En este caso particular, justo los lugares donde la derivada valían 0 eran los extremos del intervalo. Es un ejercicio medio pavo, pero fue un ejercicio que se tomó en un parcial. Hace bastante tiempo, cuando la materia era más difícil, pero se tomó en un parcial. ¿Está? ¿Seguimos? Una pregunta, que es medio boluda, ¿no? Sí. Pero si la función en el intervalo En el intervalo cerrado. llega a tener una discontinuidad, ¿también tenés que ver dónde la derivada no existe? Exactamente. Y entonces ahí perdiste todo lo que te decía Bayes tras de las funciones continuas. Porque ahí ya no sabes nada y entonces tenés que hacer mucho más laburo adentro de ese intervalo cerrado. Mucho más. Porque no solamente en los extremos podés tener máximos y mínimos, sino que esos máximos y mínimos pueden dejar de ser máximos y mínimos absolutos, porque en el medio, por ejemplo, podrías tener una asíntota vertical de un lado o de los dos, qué sé yo. Y entonces ahí se nos joroba la cosa. Lo importante era justamente que nuestra función, ¿cómo era? Continua y derivable. Continua y derivable. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Ahora, un ejercicio de recta tangente. Un ejercicio de recta tangente seguramente va a entrar en el parcial. Y entonces el ejercicio nos dice que la recta tangente a g de x en x igual a 1 es igual a un sexto de x menos un sexto. Y entonces vamos a remarcar cosas que ustedes tienen ya que saber de recta tangente. ¿Qué dos cosas de recta tangente tienen que saber? Primero, Pendiente. que la pendiente de la recta tangente es igual a ¿qué cosa? Siempre. La derivada en el punto. Muy bien, a la derivada, en este caso de g, en el x que corresponde. Y entonces, como la pendiente de la recta tangente vale un sexto, quiere decir que g' en 1 obligatoriamente vale Un sexto. un sexto. Y lo otro que saben siempre es que la recta tangente en el x de tangencia, ¿a quién tiene que ser igual? A un sexto por... No. Bueno, ¿igual a quién? Y entonces decimos, bueno, suponete que esta fuera tu f, o tu g, en este caso. Y entonces, por ejemplo, esta fuera tu recta tangente. En este punto, ¿qué pasa con la i y la g? ¿Cómo son? Igual. Iguales. Quiere decir que en el x sub 0 de tangencia, la recta tangente y la función tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, en nuestro caso, la i evaluada en x igual a 1, la recta tangente evaluada en x igual a 1, obligatoriamente tiene que dar lo mismo que la g evaluada en 1. Ahora, la recta evaluada en 1 es una pavada, porque es simplemente hacer un sexto por 1 menos un sexto. Y un sexto menos un sexto, ¿cuánto da? 0. Y entonces quiere decir que a pesar de que no sé quién es la g, sé que la g en 1 obligatoriamente tiene que valer 0. 0. Muy bien. Entonces, esta es la información que yo saco, que g' en 1 vale un sexto y que g en 1 vale 0, lo saqué de conocer cosas teóricas de la recta tangente, porque me dieron además quién era la recta tangente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ahora qué me piden? ¿La ecuación de la recta tangente a quién? ¿A la G o a la F? A la F. A la F. Y la F me la definen de una manera recontra fulera. Me dicen que la F de X es E elevado a la G evaluada en menos 2x más 3, y me piden esto en x sub 0 igual a 1.
Y entonces voy a usar lo que ya conozco. Yo ya sé que la pendiente de mi recta tangente tiene que ser igual a la f' en 1. Y entonces, para poder conocer la f' en 1, primero tengo que conocer la f'. Y para conocer la f' tengo que saber derivar la f. ¿Y en la f qué hay? Una exponencial. ¿Y qué más? Euler. ¿Y qué más? Exponencial. Una ¿Y qué exponencial otra operación matemática hay? a una composición. Una lineal. Muy bien. ¿Y entonces qué regla voy a tener que usar para derivar? Muy bien. Entonces es la derivada de la exponencial, la misma exponencial, e a la g en menos 2x más 3. Sigo por regla de la cadena, por la derivada de la g, que es la g' de menos 2x más 3. Pero tengo que seguir porque tengo una composición doble. Y entonces tengo que multiplicar por la derivada de menos 2x más 3, que es Menos 2. menos 2. Y entonces, una vez que tengo esto, una vez que tengo todo esto de acá, entonces ahora voy a decir que la f' en 1 será lo mismo que todo esto evaluado en 1. O sea, e a la g de menos 2 por 1 más 3 por la g' de menos 2 por 1 más 3 por menos 2. Ahora, si hacemos menos 2 por 1, ¿cuánto da? Menos 2. ¿Más 3? 1. O sea que esto es e elevado a la g de 1 Por g de 1. por la g' en 1 por menos 2. Pero la g en 1 la habíamos calculado antes. ¿Cuánto valía? 0. 0. La g en 1 valía 0. Y la g' Y en un 1 Euler también la teníamos. potenciado La cero. g' en 1, ¿cuánto valía? Un sexto. Un sexto. La g' en 1 vale un sexto. Por lo tanto, Un sexto. la pendiente de la recta tangente va a valer e a la 0 por un sexto por Menos 2. menos 2. E a la 0, ¿cuánto vale? Menos un 1. tercio. 1. Y 1 por un sexto por menos 2 Menos un Menos un tercio. tercio te queda. es ¿cierto? menos 2 sextos, o sea, efectivamente, menos un tercio. O sea que la pendiente de la recta tangente ya la tengo. O sea que esta data ya está. Que es lo mismo que esta data que teníamos acá. ¿Qué nos falta? F de 1. Que nuestra recta tangente en 1 tiene que valer lo mismo que nuestra f en 1. 1. Nuestra recta tangente en 1 es la pendiente de la recta tangente menos un tercio por el valor de x, 1, más ¿quién? Más b. Más b. Y nuestra f en 1 es poner simplemente un 1 en este lugar. Es e elevado a la g de menos 2 por 1 más 3. Pero esta cuenta la hicimos hace un ratito. Sea 1. Esto era e elevado a e de 1. Y e a la g de 1 era e elevado a la A la 0. 0. Y e elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Entonces, juntando esta información, menos un tercio por 1 es menos un tercio. Más b igual a 1. Despejo b. ¿Cuánto nos da b? 2 tercios. 1 más un tercio. ¿Sí o no? 4 tercios. 4 tercios. Entonces, efectivamente, b vale 4 tercios. Y entonces, ya tengo el valor de b. Ya tenía acá el valor de m. Y con esta data, vamos a decir que la recta tangente que nos están pidiendo es y tangente igual es un tercio de x más 4 tercios. ¿Sí? ¿Qué conceptos importantísimos manejamos Esto de la acá? fórmula es mx más b, ¿no? Exactamente. No perderme. Claro.
Porque nosotros decimos que una recta tangente es del estilo m tangente por x más b. Y estamos diciendo que la m tangente es la derivada de la función en el punto y que esta recta evaluada en 1 me tiene que dar lo mismo que la función original evaluada en 1. Y entonces, usando esto de acá, lo que nos permite es encontrar el valor de b. Entonces, me tengo que acordar, para estas cuestiones de recta tangente, que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto, y que en ese punto de tangencia, el valor y de la recta tangente coincide con el valor y de la función. O sea que f en x sub 0 es lo mismo que la recta tangente evaluada en x sub 0. Y obviamente, como nos dieron una función fulera, el otro contenido importante que estuvo dando vueltas acá, digo, cuando nos dieron una función fulera, estoy diciendo cuando nos dieron la f definida de esta manera, acá lo que hay es una composición. Y si hay una composición, sé que voy a tener que usar ¿qué cosa para derivar? La cadena, la regla de la cadena. Exactamente. La regla de la cadena. Entonces ven cómo en un único ejercicio, uno solito, meten un montonazo de cosas. ¿Sí? Hay que ser cuidadoso, insisto, tienen mucho tiempo para resolver el examen, no se apuren a enviarlo. El examen se abre el jueves a la noche. Tienen lo que queda de la noche del jueves, todo el viernes, todo el sábado y casi todo el domingo. En realidad también tienen el lunes, pero con Marcelo les insistimos en que traten de entregarlo antes de que se cierre, porque si llega a haber algún despelote y no lo pudieron entregar, nos jorobamos. Sí. No, digo, el parcial se puede hacer día por día o ni él lo arrancaste. Mientras, no, vos podés ir haciendo una partecita un día, otra partecita otro día. Lo que no podés hacer es enviarlo, hago una partecita envío, hago otra partecita envío. Una vez que lo enviaste, te consideran que enviaste todo y no te dejan seguir. Por eso es conveniente abrirlo, no presionar la tecla de enviar. Terminar intento. O sea, no exactamente, intento, te deja un solo intento. Y si vos te equivocaste y tocaste la teclita que no iba o apretaste la pestañita que no era, te jorobaste. Y se van a ir guardando las respuestas. Tranquilo, y después de todo, después de que terminaron de hacer todo, ahí ponen la teclita de enviar. Nico, creo que sí se borran las respuestas cuando hice la de química, se estaban guardando acá. Igual, quédense tranquilos que toda esta cosa nosotros calculo que mañana lo vamos a poder contar. Suponemos que nos van a dar alguna data mañana para de cuestión de esto. ¿Sí? Bueno, seguimos un cachito más. ¿A qué otro ejercicio volvimos? Marce. Que se guarde o no se guarde la respuesta. Por ahí sería piola que ustedes vayan guardando la respuesta. Ejercicio 1, me dio tanto. No sea cuestión que haya un error aleatorio justo en la plataforma en ese momento, de los que puede ocurrir. Así que tengan por si acaso ustedes anotado al costadito. Total, tienen tiempo, tienen hojas, tienen seguramente ese grupo de aprendizaje colaborativo que mantienen vía distintos métodos tecnológicos. Así que mantengan algún registro de lo que van haciendo, ¿no? Sí, por las dudas, porque después no lo pueden sacar, no sé, se les jorobó la computadora y estamos al horno. Bueno, ¿sigo? Sí. Marce, te hago una consulta. ¿Cómo no? ¿Leíste lo del grupo? ¿Dónde el grupo? El GGM. Ah, no fui al celular. Bueno, léelo. Bueno, voy. Vas a ver que va por escribió Guillermo y yo pienso que las cosas van por el lado de lo que él escribió. Pero tomate un ratito. Bueno, vamos al anteúltimo ejercicio de hoy. ¿A qué cosa volvimos ahora? Sucesiones. Muy bien, volvimos a sucesiones. Hay que calcular límites, ¿sí? El ejercicio
lo traje a cuento porque había uno de los ejercicios de las actividades para entregar, de los ejercicios adicionales, que era muy parecido a esto. Este es un poquitito más complicado todavía que el otro, un poquitito más largo, pero quiero que le prestemos atención porque por ahí puede haber algo parecido a esto. ¿Están de acuerdo que el ejercicio me está pidiendo que yo sea capaz de calcular el límite cuando n tiende a infinito de n a la quinta más 3 a la n más 1 sobre c elevado a la n más 7n cuadrado más 1 sobre 3n cuadrado más 5n más 2. ¿Sí? ¿Es el límite de qué cosa? ¿De qué operación matemática entre estas dos partes? La suma. Muy bien. Una homográfica y una... No, pero no estoy preguntando qué son cada una. ¿Qué tipo de operación matemática hay entre el primer término y el segundo término? Una suma. Muy bien, entonces el límite de una suma lo voy a pensar como corresponde, como la suma de los límites. Entonces, será el límite cuando n tiende a infinito, a la quinta, más 3 a la n más 1. ¿Me dejan escribirlo como 3 a la n por 3? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedo escribir así? Sí, sí. Más el límite cuando n tiende a infinito de 7n cuadrado más 1, y en la parte de abajo, ¿qué escribo? 3n cuadrado más 5n más 2. ¿Están de acuerdo que hay que calcular dos límites y sumar los dos resultados? Sí. Muy bien, de esos dos límites, ¿cuál es el límite pavote de calcular? El segundo. El segundo, muy bien. Ese segundo, ¿están de acuerdo que es un límite que la parte de arriba tiende a infinito y la parte de abajo también? Sí. Muy bien. Quiero que me digan ustedes cómo puedo calcular ese límite o cómo salvo la indeterminación. Factor común n cuadrado. Bien, sacando factor común n cuadrado. Recuerden que, salvo que hagan un cambio de variable, no pueden derivar. Y entonces esto queda n cuadrado por 7 más 1 sobre n cuadrado. Todo esto sobre n cuadrado por 3 más 5 sobre n, ¿más cuánto? 2 sobre n cuadrado. Muy bien, 2 sobre n cuadrado. ¿Qué hago con el n cuadrado de arriba y el n cuadrado de abajo? Se cancelan. Muy bien, los cancelo. Y entonces ahora el 1 sobre n cuadrado Cero. tiende a 0. 0. El 5 sobre n tiende a 0. Y el 2 sobre n cuadrado tiende a 0. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto da? Muy bien. Este límite da 7 tercios. Y 7 tercios es finito, ¿sí o no? Quiere decir entonces que el resultado de mi límite total será 7 tercios más lo que me dé el resultado del límite cuando n tiende a infinito de n a la quinta más 3 por 3 a la n, todo esto es c elevado a la n, ¿sí o no? Sí. Y para que el límite sea finito, para que el límite total sea finito, este resultado tiene que ser finito, porque 7 tercios más infinito, 7 tercios más menos infinito, ¿cuánto nos va a dar? Más o menos infinito. Exactamente. Entonces, todo el misterio está en ver cómo calculamos el límite cuando n tiende a infinito de n a la quinta por 3 a la n sobre c a la n. ¿A dónde tiende la parte de arriba? Más infinito. Más infinito. Muy bien, tiende a más infinito. ¿Y la parte de abajo a dónde puede tender?
Dependiendo si el valor de C es Muy menor bien, a va a 1. depender del valor de C. Entonces, en la parte de arriba, ¿quién manda? 3 a la n. Muy bien, entonces saco 3 a la n de factor común. Y me queda 3 a la n por, N quinta sobre 3 a la n muy bien, n quinta sobre 3 a la n más 3. más 3. Todo esto dividido C a la n. C a la n. Sí. O sea que esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre c elevado a la n, ¿no? Y va a estar multiplicado por n a la quinta sobre 3 a la n más 3. Bueno, analicemos ese producto. En la segunda parte del producto, nosotros hay una cosa que ya sabíamos, que no lo voy a hacer ahora porque no se pide el desarrollo, pero ustedes seguro ya saben algo muy particular. ¿Quién gana entre n a la quinta y 3 a la n? 3 a la n. Gana 3 a la n y este límite tiende a 0. 0. Si yo quisiera probar que efectivamente tiende a 0, ¿qué tendría que haber hecho ahí? Tengo dos opciones. O el límite de D'Alembert o el límite de Cauchy. Como no había factoriales, era más lindo hacerlo por el límite de Cauchy. Pero ya sabemos que tiende a 0. No me voy a detener en eso ahora porque lo que quiero es hacer otro análisis. Y entonces, algo que tiende a 0 más 3, ¿a dónde tiende? A 3. A 3. Por lo tanto, para que el resultado de ese límite me dé finito, le voy a pedir al resultado de este límite que esto sea finito. Y entonces lo que tengo que analizar, brutamente ¿Por hablando... qué el C solo afectó al 3? ¿Cómo? ¿Por qué ese solo terminó yendo al 3 a la n? ¿Qué pasó con el otro término? Porque en la parte de arriba, en el numerador, entre 3 a la n y n a la quinta, el más grande es 3 a la n. Y lo que me permitió, al haber sacado factor común, me permitió comparar este cociente de esta manera de acá. Y entonces ustedes saben que eso de 3 sobre c a la n es algo elevado a la n, es una exponencial. Y entonces, ¿qué pasa si 3 sobre c es más grande que 1? Y si 3 sobre c es más grande que 1, yo lo voy a dibujar con un trazo continuo, pero ustedes saben que son los puntitos. Será este puntito, este puntito, este puntito, este puntito. ¿A dónde tiende? A más infinito. Y si 3 sobre c tiende a más infinito, algo que tiende a más infinito por 3, ¿a dónde va a tender? A más infinito. Por lo tanto, No puede tender. no. a más. La otra cosa que nos puede pasar es que 3 sobre c sea menor que 1. Si 3 sobre c es menor que 1, entonces nuestra exponencial, en lugar de ser creciente, es ¿cómo? Decreciente. Es decreciente. Y tiende a 0. Entonces tendremos un puntito acá, un puntito acá, un puntito acá. ¿A dónde tiende? 0. Tiende a 0. 0 es finito, Sí. entonces sí, este sirve. Y la otra opción que nos queda es que 3 sobre c sea exactamente igual a ¿quién? A 1. A 1. Pero si 3 sobre c es igual a 1, nos queda 1 elevado a la n. Y 1 elevado a la n, ¿a dónde tiende? O mejor dicho, para n igual a 1, 1 elevado a la 1, 1. 1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cubo, a la cuarta, a la quinta. ¿Qué nos va a dar? 1. Entonces esto tiende a 1. ¿1 es finito? Sí. Entonces, también sirve.
Y entonces ahora vamos a hacer la discriminación. Primer caso, si 3 sobre C es más chico que 1, ¿sí? Y nos dice 0 es que 0. ¿Están de acuerdo que es lo mismo que decirnos que 3 tiene que ser menor que C? Sí. O lo que es lo mismo, decir que C es mayor a 3. ¿Sí o no? Sí. Es una inecuación. Lo único que hice fue despejar. Y entonces, en ese caso, ¿cuánto da el límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre C a la n por el n a la quinta sobre 3 a la n más 3? El segundo paréntesis ya lo teníamos. ¿A dónde tiende? A 3. A 3. ¿Y este paréntesis a dónde tiende? Y A ¿A 0. dónde tendría? A 0. Algo que tiende a 0 por algo que tiende a 3, ¿cuánto nos da? 0. Exactamente. Este límite nos da 0. Por lo tanto, el límite L que yo quería calcular tiene 0 de la primera parte más 7 tercios de la segunda. ¿Cuánto da ese límite? 7 tercios. Mientras que si 3 sobre C era igual a 1, si 3 sobre C era igual a 1, es lo mismo que decir que C vale 1. 3. C vale 3. Entonces, el límite L, ¿cuánto va a valer? Tenemos el 7 tercios arrastrando. Y en el otro, acá en lugar de tener un 0, ¿qué va a tener? Exactamente. Va a tener un 1 en esa parte. Y algo que tiende a 1 por algo que tiende a 3, ¿a dónde tiende? A 3. Entonces me queda Te va a 3. quedar 3 más 7 tercios. Exactamente. Y 3, que es 9 tercios más 7 tercios, el resultado va a ser 16 tercios. Entonces, ¿cuáles son los valores de C mayores que 0 para que el límite sea finito? Vamos a escribir. Respuesta. 7 tercios. C perteneciente a qué intervalo. De 3 incluido más infinito. Muy bien. C de 3 incluido a más infinito. Y entonces, ¿qué valores puede tomar ese límite? Y el límite puede valer 7 tercios. Si C está entre 3 y más infinito, con el 3 sin incluir, o el límite puede valer 16 tercios, si C es igual a 3. Esta sería la respuesta total. Profesor Pontini, ¿le puedo hacer una pregunta? Esos últimos serían los valores, ¿no? Bien. Por ahora no cobramos. Mire, yo estaba viendo su resolución. Usted ahí cuando pone 3 sobre C igual a 1, y me queda 1 a la N, o sea, 1 a la infinito, ¿no tendría que yo poner E ahí? Y yo intenté que me contestaran eso, pero vio, no me lo contestó nadie. Y entonces, pero bueno, el alumno Marcelo le está preguntando, porque yo veo 1 a la infinito, me da E por 3, entonces ahí me da 3C más 7 tercios. ¿Usted me podría explicar si estoy muy confundido? ¿Y cómo le contestamos a Marcelo, chicos? ¿Está muy confundido, Marcelo? Bueno, yo estoy confundido porque estoy haciendo despelote con los cables, ¿no? Exactamente. No tiende a 1. ¿Qué le pasa si C vale exactamente 3? Vale, 1. Vale 1. No es tiende a 1 elevado a tiende a infinito. Por eso yo hice la cuentita específica para cada una de esas partes. ¿Está? ¿Vamos al último? Sí, lindo ejercicio.
Lindo ejercicio. Muy probable que lo tomen. A ver, lindo ejercicio, pero fíjense que nosotros estamos presentándoles, bueno, nosotros en este caso Guille, el Chancho habló, No. le estamos presentando cosas antes para que si llegado el caso se les presente, ustedes tengan herramientas para resolverlos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, preferible antes que no después. Recuerden que mañana, después de la 1, nosotros ya no existimos, ¿eh? Hasta el miércoles de la semana que viene, después de la 1, ya está. No podemos, no estamos imposibilitados de interactuar con ustedes. O sea, no les podemos contestar preguntas por el foro, no les podemos contestar preguntas por mail, ni nada por el estilo. Bueno, ¿vamos al último? Dale. El ejercicio pide hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función y los extremos locales. Si yo tuviera solamente el enunciado hasta ahí, o sea, solamente hasta acá, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer si me piden crecimiento, decrecimiento, extremos locales y nada más? Por principio, Bien, fijarte en el dominio y qué más. si llega a ser continuo derivable, derivarla. Muy bien, perfecto. Pero el ejercicio después dice hallar todos los K para los cuales f de x, hallar todos los K reales, para los cuales f de x igual a K, tiene 3 soluciones. Y si yo sé que me piden f de x igual a K, lo que me están diciendo es, avivate, que lo que necesitas es el Punto cero. El gráfico, bueno. gráfico. ¿Sí? ¿El gráfico de quién? Eso es lo que te pido. De FX. El gráfico de f de x. Entonces vamos a intentar hacer el gráfico de f de x tratando de utilizar la menor cantidad de recursos posibles. ¿Sí? Y entonces, como cualquier ejercicio de estos donde hablamos de una función, lo importante va a ser saber cuál es el dominio de nuestra f. Nuestra f es un producto de ¿qué dos cosas? De una cuadrática y una exponencial. Muy bien. La cuadrática, ¿cómo es? Continuo derivable. Muy bien. ¿Y la exponencial? También. ¿Qué dominio tiene la cuadrática? Reales. ¿Y qué dominio tiene la exponencial? También, ¿no? Exactamente lo mismo. Los reales, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que el dominio van a ser todos los reales y que nuestra f de x va a ser continua y va a ser Derivable. Derivable. ¿sí? Y entonces, como el dominio van a ser todos los reales y es continua y derivable, no va a tener asíntotas verticales, no va a tener ninguna cosa complicadita, como es derivable tampoco va a tener puntos, puntos no, digo, va a tener cosas puntiagudas, y entonces podemos tratar, si quieren hacer un grafiquito, podemos considerar conjunto de ceros. Si quiero el conjunto de ceros, ¿qué necesito? Necesitas donde la derivada cero. No, conjunto de ceros de f, digo. Donde la función. Muy bien, donde f sea 0. Entonces agarro a mi f hermosa y la igualo a 0. Y mi f hermosa tiene una parte exponencial que nosotros ya sabemos que es Siempre positivo. positiva. Por lo tanto, los ceros solamente pueden provenir de la parte cuadrática. O sea, donde x menos 2 al cuadrado valga 0. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son todos los x tales que restados a 2? Y Lo de elevados al que sea cuadrado? positivo porque te queda el exponente en 0, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? X igual a ¿Cuál es el Solo dos. x? Solo X dos. igual a X igual a 2. 2. Muy bien. Y entonces, de menos infinito a 2, 2 y 2 más infinito. Ya sabemos que en 2 vale 0. Ahora, ¿cómo será la función entre menos infinito y 2? Yo tendría que evaluarla en algún lugar. Y entre 2 y más infinito, evaluarla en otro. ¿Sí o no? ¿Qué valores podría elegir? 1 y 3.
3. Por ejemplo, 1 y 3 o 0 y 3. Ahora les pido que miren esto. X menos 2 elevado al cuadrado, salvo para 2. ¿Cómo va a ser? Siempre positivo. Positivo. Positivo, salvo para X igual 2. Pero en X igual 2 ya sabemos que vale 0, porque es lo que hicimos recién. Por lo tanto, Claro. esto va a ser mayor a 0 y esto va a ser... Mayor a 0. Mayor a 0 también. Y entonces esto lo que nos está diciendo es, mira, tu conjunto de positividad obligatoriamente es de menos infinito a 2, unión, De 2 más infinito. muy bien, de 2 a más infinito, ¿sí? Y conjunto de negatividad, ¿va a tener? No. Vacío. No. Quiere decir que nuestra función es siempre positiva. Entonces, una vez que sabemos que nuestra función es siempre positiva, salvo en 2 que vale 0, entonces ahí sí podemos empezar con el crecimiento, con el decrecimiento, con los máximos y con los Mínimos. mínimos. Y para eso voy a trabajar con la f'. Derivada. Como nuestra f era derivable, tengo que derivar. ¿Qué regla de derivación tengo que usar? Y era un producto. Multiplicación. Exactamente. Entonces es la derivada de x menos 2 al cuadrado, que es 2, por x menos 2, derivé el cuadrado, por la derivada de la base, que es la derivada de x, que vale 1, menos la derivada de 2, que vale 0. Todo eso por E a la menos X sobre 4. e a la menos x sobre 4 sin derivar, más el x menos 2 al cuadrado sin derivar por la derivada de e a la menos x sobre 4, que es e a la menos x sobre 4, ¿por cuánto? Por menos un cuarto. Exactamente, por menos un cuarto. Para el que no se avivó, estoy pensando que el e a la menos x sobre 4 es lo mismo que e a la menos un cuarto de x. Y entonces cuando derivo el e a la menos x sobre 4 es lo mismo que derivar el e a la menos un cuarto de x, o sea, menos un cuarto. Pero como vamos a laburar con la derivada, estaría piola darse cuenta que este factor aparece acá y acá, que este factor aparece acá y acá. Y entonces lo que nos va a convenir es sacarlo de factor Común. y entonces saco un x menos 2 de factor común y saco un e a la menos x sobre 4 de factor común. ¿Y qué nos queda adentro? Y nos queda en el primer término un 2 por 1 que es 2. Y en el segundo término, ¿qué nos queda? Y nos queda un x menos 2. Recuerden que este x menos 2 al cuadrado es x menos 2 por x menos 2. Si saqué uno, me quedó el otro. Y todavía esto multiplicado por ¿cuánto? Menos un cuarto. Por menos un cuarto. Si hacemos la cuentita, esta cuentita de acá nos da x por menos un cuarto de x, y menos 2 por menos un cuarto nos da Un medio. más un medio. Y si hacemos la cuenta, menos un cuarto de x más un medio más 2, esto nos va a quedar menos un cuarto de x más 2 es 4 medios. 4 medios más un medio, 5 medios. 5 medios. Y entonces, la expresión más piola de nuestra derivada, de nuestra f' de x, es el x menos 2 por el menos un cuarto de x más 5 medios por e a la menos x sobre 4. De nuevo, el x menos 2 por el menos un cuarto de x más 5 medios es una cuadrática, ¿sí o no? ¿Qué hiciste antes? ¿Cambiaste el orden de los productos? No entendí. Sí, cambié el orden de los productos para que me quede la parte polinómica adelante y la parte exponencial atrás. Porque si yo hago eso, veo que esto es una polinómica por una exponencial. Y el producto de polinómico y exponencial, ¿qué característica tenía?
¿Y el dominio quién era? Entonces, el dominio de F' son todos los reales, y esta F' es continua y derivable. Y como el dominio de F' son todos los reales, y además eso es igual al dominio de F, entonces no va a haber ningún lugar donde exista la F y no exista ¿quién? La F'. Por lo tanto, esto me está diciendo que los extremos van a ser solo donde F' de X valga 0, porque la opción de que no exista la F' de X y sí exista la F está prohibida porque ambos dominios, los de F y F', ¿cómo resultaron? Iguales. Iguales. Y entonces ahora lo único que me voy a preocupar es por esta parte de acá, donde la F' vale 0. Pero la F' que tiene una exponencial, esta exponencial sabemos que siempre es positiva. ¿Sí o no? Y entonces, si yo quiero plantear F' de X igual a 0, lo que va a tener que ocurrir es que X menos 2 sea igual a 0, o que menos un cuarto de X más 5 medios sea 0. Si X menos 2 es igual a 0, quiere decir que X es igual a 2. 2. Quiere decir que nuestro 0, este que estaba acá, además de ser un 0 de la función, es un extremo. ¿Sí? Y si esto lo igualo a 0, obviamente nos va a quedar menos un cuarto de X igual a menos 5 medios, y si pasamos el menos un cuarto dividiendo, nos va a quedar X igual Se queda a... 5 medios. No. Menos 5 medios dividido menos un cuarto, ¿cuánto da? 20 medios, y 20 medios es 10, la nota que se van a sacar ustedes en el parcial. Y entonces es de menos infinito hasta 2. 2, De 2 a de 10. 2 a 10, 10, y de 10 a Más infinito. infinito. Queremos ver qué le pasa a la F mirando el signo de Del F'. F', exactamente. Pero fíjense toda la información que yo ya puedo volcar en esta tablita. Yo ya sé que la derivada acá vale 0 y que la función acá valía 0. Yo ya sé que la derivada acá vale 0 y entonces tengo que evaluar a la derivada en algún lugar antes del 2, por ejemplo en 0. Tengo que evaluar a la derivada en algún lugar entre 2 y 10, por ejemplo 3. Y tengo que evaluar a la derivada en algún lugar después de 10, por ejemplo el 11. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer acá arriba la cuentita con la derivada. Lo que me interesa es el signo de la derivada. ¿Sí? Y el signo de la derivada, si esta parte es positiva, el signo, ¿están de acuerdo que me lo va a dar todo esto de acá? Muy bien. Entonces, para analizar la F' en 0, me alcanza con ver el signo de 0 menos 2 por menos un cuarto por 0 más 5 medios. Pero 0 menos 2 me da negativo. Y menos un cuarto por 0 es 0, más 5 medios es 5 medios, positivo. Y negativo por positivo Negativo. me da negativo. Entonces la derivada ahí va a ser negativa, y entonces en ese lugar la función va a ser estrictamente decreciente. De la misma manera, vamos a hacer la F' en 3. Vamos a hacerlo más rápido. Si pongo el 3, donde dice X menos 2, 3 menos 2 me va a dar 1 positivo. Y donde dice menos un cuarto por 3 va a ser menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos más 5 medios. ¿Quién es más grande, menos 3 cuartos o 5 medios? Entonces eso me va a dar positivo. Y positivo por positivo me va a dar positivo. ¿Sí? Y si me da positivo,
Quiere decir que en ese intervalo la función es decreciente. Y en 11, la derivada, ¿qué signo tendrá? Y para analizar la derivada en 11, pongo el 11 en el x menos 2, 11 menos 2 va a dar 9, positivo, multiplicado por menos 11 cuartos 5 más 5 medios. ¿Están de acuerdo que 5 medios es 10 cuartos? Y 10 cuartos menos 11 cuartos es menos 1 cuarto, o sea que es negativo. negativo. Si quieren, hagan la cuenta tranquilos con la calculadora, no hay ningún problema. Y si eso es negativo, quiere decir que la Tiende estrictamente decreciente. exactamente, que la derivada va a ser negativa y que entonces la función ahí tiene que ser estrictamente decreciente. Por lo tanto, en 10 lo que va a tener es un Máximo. máximo. Para ver dónde está ubicado ese máximo, ¿qué nos faltaría saber? Y se puede decir que sí, ¿no? Nos faltaría saber cuánto vale la f en 10. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente pantallita si seguimos prolijito? Muy bien. Entonces dijimos que necesitamos cuánto vale la f en 10. Y la f en 10 será 10 menos 2 elevado al cuadrado por e a la menos 10 sobre 4, ¿sí o no? Lo único que hice fue agarrar la fórmula de la f y reemplazar a la x por ¿cuánto? ¿Cómo no? Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Ya está listo. Muy bien. Muy bien. Y entonces, si hago la cuenta, 10 menos 2 da 8. Y se preguntan por qué el 2 no es mínimo. A ver, hay que borrar la pantalla. Yo no dije que no era mínimo, ¿eh? Pregunta Joaquín Botazzi. Fíjense, yo no dije El que 2 no es era mínimo. mínimo. Sí, sí, ¿Eh? es mínimo. Que en 2 teníamos un 0 y que, si quieren, en este caso, además de tener un 0, un mínimo de la función. Pero lo vamos a ver en el paso siguiente. Hagamos la cuenta. 10 menos 2, 8 al cuadrado, 64. No de tabla porque me pongo. 64. Por e a la menos 10 cuartos, que es lo mismo que e a la menos 5 medios. Y esto es lo mismo que 64 sobre e a las 5 medios. Y lo que me interesa es que 64 dividido e a las 5 medios es un número positivo. O sea, que nosotros en el punto 10, 64 sobre e a las 5 medios, en este punto, nosotros tenemos un máximo. Y que en el punto 2, 0, tenemos un 0 de la función, pero que además se corresponde con un Lo mínimo. mínimo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un grafiquito aproximado de la función a ver si necesitamos algo más. Sabemos, entonces, que en el 2, 0 hay un 0 y un mínimo Perdóname que por la sale. pregunta estúpida. ¿Por qué en esta usaste la función original y no la derivada? Porque lo que estoy haciendo es un estudio de la función original. La derivada me sirvió para encontrar dónde tenía extremos nuestra función. Los signos de la derivada te importan nada. El signo de la derivada, exactamente. ¿Están de acuerdo que hasta ahora lo que sabemos es esto? Que acá hay un Sí, máximo, gracias. que hay un mínimo y que la función era continua y derivable. ¿Sí? Entre 2 y 10, ¿cómo tenía que ser la función? Continua, suave. Estrictamente, ¿qué? Creciente. Vamos para atrás. ¿Cómo tenía que ser? Entre 2 y 10. Tenía que ser
creciente, estrictamente creciente. Vamos a poner donde tengo que... Ahí está. Estrictamente creciente. ¿Sí? Entonces, esa parte intermedia, la uno con continuidad y derivabilidad en forma creciente. ¿Y ahora qué me falta? Los límites. Exactamente. Me faltan exactamente los límites al infinito. Pero nosotros podemos presuponer algo. ¿Puedo decir que esto va a ser así? No. ¿Por qué? Porque la función solo tiene un cero. Porque tendría que tener otro cero. Pero además hay otra cosa importante. ¿Qué dijimos del intervalo de 2 a más infinito? Vamos para atrás. ¿Qué dijimos del intervalo de 2 a más infinito? Que estaba en nuestro ¿qué? El intervalo de 2 a más infinito está en nuestro conjunto de positividad. Por lo tanto, no puede hacer... Tendría que estar arrastrándose hasta cero. No se puede atravesar. Entonces, Como mucho tiene asíntota. como mucho tendrá una asíntota horizontal, pero seguro que el límite a más infinito no me puede dar un número negativo. O sea que acá, por acá abajo, esta parte, seguro va a estar prohibida. Y lo mismo para este lado, porque el intervalo de menos infinito a 2 estaba en el conjunto de positividad. Por lo tanto, o se va para arriba o se plancha a un número. Bueno, veamos. Para eso tengo que calcular los límites. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función era x menos 2 al cuadrado por e a la menos x sobre 4. ¿A dónde tiende el x menos 2 cuando x tiende a infinito? Infinito. Más infinito. Y elevado al cuadrado. Más infinito. Cuando x tiende a más infinito, menos x, ¿a dónde tiende? Menos infinito. ¿Y sobre 4? Por eso esto tiende a menos infinito. Y por lo tanto, e elevado a algo que tiende a menos infinito tiende a 0. ¿Es indeterminado? Sí, señor. Y entonces, ¿cómo transformábamos la indeterminación tiende a infinito por tiende a 0 para poder usar nuestra amiga regla del L'Hopital? Divididas por la inversa. Muy bien, y entonces, ¿cómo me conviene escribir a este límite? X menos 2 al cuadrado dividido 1 sobre e a la x. Dividido 4. 1 sobre e a la menos x sobre 4. O sea que voy a poner acá e a la x sobre 4 con el signo. El signo positivo. Y entonces la indeterminación se transformó en algo que tiende a infinito sobre algo que tiende a infinito. Y es un cociente de una cuadrática con una exponencial. ¿Son derivables? Completamente. Y entonces puedo usar la regla de L'Hopital. Y si hago la regla de L'Hopital, esto nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada de lo de arriba, 2 por x menos 2, por la derivada de x menos 2 que vale 1, sobre la derivada de e a la x sobre 4, que es e a la x sobre 4, por la derivada de x sobre 4, que era un cuarto. ¿Sí? Y entonces yo puedo poner el 2, extraerlo, el 1/4 extraerlo, y me queda esto por el límite cuando x tiende a más infinito de, en la parte de arriba me quedó un x menos 2, y en la parte de abajo me quedó un e a la x sobre 4. ¿Sí o no? ¿A dónde tiende el x menos 2 cuando x tiende a más infinito? Más infinito. Muy bien. Y el e a la x sobre 4 también tiende a más infinito. ¿Son funciones continuas y derivables? Sí. Por lo tanto, puedo
Muy bien. Y entonces no me voy a olvidar del 2 dividido un cuarto, que 2 dividido un cuarto, ¿cuánto da? 8. 8. Entonces voy a poner que esto es 8 por el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? 1. La derivada de x menos 2, 1. Y la derivada de e a la x sobre 4, LX sobre 4 por un cuarto. un cuarto. Pero la e a la x sobre 4 tiende a infinito. Multiplicado por un cuarto, ¿a dónde tiende? Infinito. Tiende a más infinito. Y 1 sobre algo que tiende a más infinito, ¿a dónde tiende? A 0. Por lo tanto, esto nos da 8 por algo que tiende a 0, o sea que nos dio. Y entonces, si nos dio 0, quiere decir que i igual a 0 es asíntota horizontal. Y entonces, tenemos nuestra asíntota horizontal igual a 0, y nuestra función tiene que pegarse a esta asíntota por el lado de arriba. No puede pasarse de la asíntota porque perderíamos lo del conjunto de positividad, y no puede estar subiendo y bajando porque sabemos que en el intervalo de 10 a más infinito era estrictamente decreciente, y en el de 2 de 2 a 10 era creciente. Bueno, ¿qué nos falta? Y con esto ya terminamos. El límite en el menos infinito. Muy bien, nos queda calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 2 al cuadrado por e a la menos x sobre 4. Si x tiende a menos infinito, x menos 2, ¿a dónde tiende? Y elevado al cuadrado, ¿a dónde tiende? Muy bien, tiende a más infinito. Si x tiende a menos infinito, menos x, ¿a dónde tiende? Más infinito. Y más infinito sobre 4, ¿a dónde tiende? Y e elevado a la más infinito, ¿a dónde tiende? Y el producto de más infinito con más infinito, ¿es indeterminado? No. ¿Cuánto da? Más infinito. Muy bien. Quiere decir entonces que cuando me voy para el lado del menos infinito, la función se tiene que ir para el Ahí para lado. arriba. Y entonces lo uno con continuidad y derivabilidad, y entonces ahí tenemos el gráfico aproximado de f de x. Pero el ejercicio nos decía para qué valores f de x igual acá tiene 3 soluciones. Aguántenme un chiquitito. Fran. Bueno, a ver, termino en un chiquitito que tengo que ir a hacer un trámite. Bien, la función constante, esta, es una línea ¿cómo? Horizontal. Horizontal. O sea que si yo agarro un K por acá, la línea roja y la línea azul, ¿en cuántos lugares se cortan? En 3. En 3 lugares. Y si la agarro por acá, también en 3 lugares. Y si lo agarro justo acá arriba, En 2. En 1, ni siquiera en 2. no, no, en uno por ahí, en uno por ahí. Y si lo agarro justo por acá abajo, En 1. en uno solito. ¿Para qué valores de K tiene 3 soluciones? De 0 a 64 sobre e a la 5 medios. Muy bien, de 0, sin incluir, ¿hasta dónde? Ese valor. Muy bien, entonces tiene 3 soluciones. Si K pertenece al intervalo 0, 64 sobre E a las 5 medios. O Todo sea, si el pasase ese límite, digamos. de calcular los límites y todas esas historias fue solamente porque los tipos me dijeron, che, ¿qué pasa con f de x igual a k? Eso me obligó a hacer el gráfico, porque si no hubieran puesto eso, me hubiera alcanzado con llegar hasta acá.
porque con esto de acá, yo ya tenía dónde crece, dónde decrece, dónde tiene mínimos y dónde tiene máximos. Y esto también podría haberlo obviado. Pero el hecho de que me dijeran f de x igual a acá, nos obligó a hacer un gráfico de f, nos obligó a ubicar dónde estaba el máximo, a ubicar dónde estaba el mínimo, y nos obligó también a calcular los límites en el infinito. Esto. ¿Está bien? Bueno. Basta, Sol. Listo por hoy. Marce, ¿querés agregar algo? No, tengo la perra acá ladrando porque está pasando por No, la sí, calle. yo también ahora tengo que salir a hacer algo, por eso. A ver, lo único que queremos decirlo es que se está dando bastantes herramientas, pero si ustedes no practican, es muy difícil transferirlo, la facilidad que puede tener Guillermo en hacer las cosas. Arrancó la máquina, veo, Marce. Sí, entré en el modo, digamos, a prueba de fallos de Windows 10 y pude hacer, ¿cómo se llama? Punto de retorno y bueno, arrancó. Así que